Buenos días, mi nombre es María Fernanda Vargas Cuellar, curso la materia de Fundamentos de la Educación Especial, presentando como tema hoy la historia de la educación especial. Comencemos. En esta diapositiva nos habla en un primer momento de una sociedad antigua, o también llamada etapa de los inicios, que comprendía desde la antigüedad hasta los siglos XIII o XIV. Nos muestra la diapositiva los primeros tiempos de la humanidad, que eran eliminados y abandonados porque eran personas retrasadas o con alguna alteración, eran excluidas, rechazadas y marginadas por parte de los miembros de su propio grupo social. Durante la Edad Media comienza a desarrollarse una comprensión más amplia sobre el retraso mental, pero aún así sigue siendo muy limitada. Pasaron a ser olvidados y rechazados. Se dice que las personas con déficit se les consideraba poseídas del demonio. Un dato curioso sobre esta diapositiva, puedo decir que los monjes ven con otra mirada a las personas con discapacidad sensorial, lo que son sordos y los que son ciegos, ya que eran los más parecidos a ellos físicamente. Esta etapa comprende desde el siglo XV al siglo XIX. Se dice que con la revolución industrial se creó un mayor número de zonas de marginación, con personas que no eran útiles para un sistema productivo. Es por ello que para proteger a la sociedad de estas personas anormales, las mandaban a hospitales y asilos. No los atendían nada bien. En esos lugares existían enfermos mentales, delincuentes, indigentes, entre otros. Y es ahí cuando Ponce de León consiguió con éxito enseñar a hablar, leer y escribir a un pequeño grupo de sordos. Absolutismo. En esta diapositiva nos presenta del año 1600 al 1800 y nos dice que pasaba a ser una educación para ricos. Y es la época también del gran encierro. Se dice que ahí las personas con deficiencias eran encerradas junto con maleantes, vagos, sospechosos políticos, muy pocos podían salir con vida de ese lugar. Juan Amos Comenio da los primeros pasos de la educación especial. En el siglo XVIII nos habla esta diapositiva que son considerados engendros, locos, dementes, delincuentes. Más tarde, Valentín fue quien, en 1784, fundó la primera institución para ciegos en París. Les enseñaba a leer con grandes letras de madera. Su alumno Luis Braille inventó el alfabeto que lleva su nombre. Revolución Francesa. En esta diapositiva puedo mencionar que se aborda la reforma de las instituciones, es decir, se empezará a prestar asistencia a las personas recluidas en ellas y que tengan en cuenta sus anomalías, dando un trato más humanitario. Siglo XIX. G. de Esquirol. Yo dejé de ofrecer educación para ofrecer piedad y caridad. Edward Seguin. Comienzo a trabajar con niños que yo llamo niños idiotas. Jean Inter. Soy precursor de la educación especial. Puedo aportar que la deficiencia mental es educable.
También puedo mencionar que en Europa se hace obligatoria la escuela pública. Se dice que por primera vez se brinda una oferta educativa a la gente que no había recibido educación. Siglo XX. El avance de la medicina y la psicología hacen que se pueda clasificar a las personas por características psicológicas similares y proponen medidas de rehabilitación. Menciona también, muy interesante, María Montessori, que aplica el derecho de la educación para todos. También aporta que se interesó por el estudio de las enfermedades de la infancia. Encontró distintos métodos de educación especial. María Montessori llegó a entender que muchas de las problemáticas de los niños anormales, como anteriormente ya habíamos mencionado, ella decía que era más índole pedagógica que médica, es decir, era más la parte académica que darle pie a algo medicinal. Esta diapositiva la pueden nombrar como la educación especial en el mundo. Me puse a investigar un poquito más acerca de la educación a nivel internacional y me arrojó un dato que dice, este año, además, como primera edición internacional, se quiso dar protagonismo a la situación de la educación especial en distintos países. Puedo decir, como una aportación docente, que es importante conocer otras experiencias, tanto para aprender con ellas como para comparar y enriquecer nuestra experiencia laboral. En esta diapositiva vamos a hablar un poquito de la inclusión. Es considerada como una nueva cultura a mi consideración. En mi opinión personal, puedo decir que la inclusión plantea una forma diferente de entender la discapacidad. La escuela, el aprendizaje, la práctica, la sociedad, la formación docente. Siempre he dicho que la escuela es la que debe adaptarse al niño con discapacidad para entender las necesidades y buscar la manera de educarlos con éxito. La educación especial debe estar disponible para todos los niños, ya que cualquiera puede presentar alguna discapacidad. Bueno, en esta diapositiva voy a platicar un poquito acerca de mi contexto laboral. Este es un jardín de niños y primaria Carol. Estoy en el área de preescolar y he tenido la fortuna de poder trabajar con niños con autismo. Llevo 5 años aproximadamente en esa escuela. He tenido varios alumnos con discapacidad y me he dado cuenta que a veces la escuela no es apta para esos pequeñitos. Siento que hay un confrontamiento de lo que yo pienso y de lo que también piensan las otras personas. Y hablo de la directora. A veces ellos, o más bien ellas, aceptan a niños con discapacidad, pero la escuela no está adaptada para esos pequeñitos. En, Me refiero en materiales didácticos, en espacios. Es una escuela muy pequeña, entonces sí he sentido esa situación de que en donde estoy laborando ahorita no sea una escuela apta para esos pequeñitos. Sin embargo, han asistido, sin embargo, han cursado un ciclo escolar y también veo ese proceso de aprendizaje que cuando salen es muy diferente, pero creo que depende de cada maestra, depende de la situación que se lleve a cabo dentro del salón de clases. Entonces, ese es un poquito de lo que yo he vivido en la parte laboral, en esa escuela específicamente, qué me toca o qué nos toca
como docentes ese reto de seguirnos actualizando, porque pues habrá mucho más niños que asistan a escuelas así pequeñitas quizás, pero creo que depende de uno mismo, del docente, en brindarles esas herramientas a ellos. Bueno, concluyo con esta presentación. Creo que fueron muchas aportaciones muy buenas, tanto en las lecturas que nos hizo favor de compartirnos. Viene mucha información muy interesante, otra que pude recabar por sí sola, investigar tanto en una época, en un siglo, como hoy en la actualidad. Creo que simplemente se va modificando los nombres, los conceptos, pero todo va de la mano. Fue una buena presentación, más que la presentación, la información. Creo que he aprendido mucho en esta presentación, desde cómo inicia la educación especial, cómo va avanzando y cómo está en la actualidad. Creo que no nos queda más que seguir trabajando, seguir actualizándonos como docentes, seguir aceptando esa inclusión en las escuelas. Creo que es un tema primordial, un tema actual que a veces se le da sentido de otra manera a la inclusión, pero creo que depende de cada uno de nosotros. Me voy con mucho aprendizaje, mucha información muy importante, muy interesante y pues concluyo con esta frase que inclusive no tiene mucho que vi en mis redes sociales y dice, los maestros de educación especial ven la posibilidad, no la discapacidad. Me gustó bastante, creo que nos hace entender y reflexionar que todos los niños son iguales, que todos los alumnos pueden aprender, obviamente de diferente manera, porque todos son diferentes. El aprendizaje de cada uno es diferente, pero hay que buscar la posibilidad de enseñarle, la posibilidad de que esté en una escuela, la posibilidad de darle esas herramientas que él necesita para salir adelante, no la discapacidad que tiene o que puede tener cada niño. Gracias, le agradezco por la información, fue una presentación muy buena. Muchísimas gracias, quedó a sus órdenes.